Kilatanaka Kuyakanaka Humanakampi Huchuru Altasiña Munta. Estamos en plena Semana Santa y para estas 3 semanas he escogido al profeta Isaías, capítulo 58, en que habla del ayuno. Y la concepción de Dios sobre el ayuno es muy distinta a la nuestra. La nuestra es más folclórica, de costumbres, superficial. El ayuno que pide Dios es un ayuno profundo, completo, que abarca toda la vida, toda la historia de cada persona, de cada familia, de cada pueblo, de cada iglesia. Vamos a leer la segunda parte, es decir, desde el verso 5 hasta el verso 6 y hacer un comentario. Isaías capítulo 58. No es esta clase de ayunos como los de hoy día, los que lograrán que se escuchen sus voces allá arriba. ¿Acaso se trata nada más que de doblar la cabeza como un junco o de acostarse sobre sacos y ceniza? A eso llamas ayuno y día agradable a Yahvé. ¿No saben cuál es el ayuno que me agrada? Romper las cadenas injustas, desatar las amarras del yugo, dejar libres a los oprimidos y romper toda clase de yugo. Leo la última parte nuevamente. ¿No saben cuál es el ayuno que me agrada? Romper las cadenas injustas, desatar las amarras del yugo, dejar libres a los oprimidos y romper toda clase de yugo. Entonces nos encontramos con un Dios exigente, un Dios que no es amigo de superficialidades, de exterioridades, de costumbres que ya han perdido hasta el sentido de las cosas. Y encontramos a un Dios al cual no le gusta la injusticia y le gusta la libertad. Por eso dice que el ayuno es dejar libres a los oprimidos. A través del tiempo, en muchas iglesias, y la católica no es una excepción, se da el caso de, ¿cómo se puede decir? Como cultualizar la religión, es decir, ponerla en el ámbito de los rezos, de los ritos, y no hacer que toque toda la vida de la persona, hasta tal punto que hay mucha gente que va a misa y sigue siendo tan explotadora del prójimo como antes. Había una señora que era platuda, tenía su empleada doméstica. Por supuesto que a la empleada no la llevaba a la misa, la dejaba haciendo las labores de la casa. Iba a la misa la señora, comulgaba, incluso pertenecía a un grupo piadoso, a una hermandad. Y cuando volvía de la misa, no le gustaba lo que había hecho la empleada, le llamaba la atención por esto, le descontaba el sueldo, la maltrataba. Entonces uno se pregunta, ¿realmente había ido a misa? ¿O esa misa tenía una repercusión en su persona, en su manera de ser y de actuar? ¿O simplemente se había reducido
lo religioso a algo muy cultural, de rezo, de rito, que no tiene nada que ver con la vida diaria, con el amor al prójimo. Estamos en Semana Santa del 2024. Y si tomamos los evangelios, los tres primeros, Mateo, Marcos y Lucas, hablan de la última cena de Jesús y tocan el punto de cómo Jesús instituyó la Eucaristía. Dijo esas palabras tomando el pan: esto es mi cuerpo, y tomando la copa de vino: esta es mi sangre. Sin embargo, el Evangelio de Juan, el cuarto, narra también la última cena, pero él pone el énfasis no en la institución de la Eucaristía, sino, diríamos, en la institución del servicio cristiano, del servicio entre hermanos y hermanas. Y narra Juan, en ese mismo acontecimiento, lo que no narraron los otros evangelistas. Y cuenta cómo Jesús, en medio de la cena, así como tomó el pan, en este caso, tomó una toalla, un lavatorio con agua, su jarra, y empezó a lavar los pies a los discípulos. Entonces, cuando miramos los cuatro evangelios, vemos que se complementan. Porque Jesús dijo: les he lavado los pies, siendo yo el Maestro y el Señor, para darles ejemplo, para que ustedes se laven los pies unos a otros. Entonces, no hay Eucaristía, no hay comunión, si no hay lavado de los pies. Están intrínsecamente unidos. Si no hay servicio a los demás. Si yo celebro la Eucaristía y en vez de servir a los demás, me sirvo de los demás, los maltrato, les pago malos sueldos, en fin, soy injusto con ellos y con ellas, entonces no hay Eucaristía. Es una especie de burla. Tan importante es esto, que en los últimos tiempos, hablo de nuestra Iglesia Católica y hablo desde el Concilio Vaticano II, más o menos los 60, se ha ido descubriendo esa relación entre fe y política. No están peleadas la fe y la política. Están unidas no por un discurso, por un libro, por un texto, sino por la realidad. Porque todos y todas somos políticos en el primer sentido de la palabra, ya les he explicado. Por vivir en una sociedad, somos políticos y políticas. Otra cosa es que no todos somos políticos partidarios. Ese es un segundo momento. Pero políticos en general, por ser ciudadanos, lo somos. Y todo lo que hacemos, incluso lo que procede de nuestra fe, por ejemplo, una oración, o cuando damos un discurso en el templo, o cuando tomamos alguna posición frente a la situación diversa de la historia, de la vida, de los pueblos, incluso cuando rezamos, todo eso que es religioso tiene una dimensión política. Y cuando descubrimos eso, vamos a descubrir a la vez la importancia que tiene la religión para el cambio social que es necesario.
Yo recuerdo lo que decía el famoso teólogo Leonardo Boff. Decía, la religión tiene dos posibilidades: ser opio del pueblo o ser motor de cambio. Todo lo que yo les hablo es en el sentido segundo, de ser motor de cambio. Dentro de pocos días, este movimiento eclesial de nuestra región surandina amazónica, que se llama Isaías, va a tener un curso teológico y ha invitado a la señora muy competente Cecilia Tovar para que dé las charlas. Y el tema precisamente es fe y política. Algunos se rasgan las vestiduras y dicen, no, la iglesia no puede hacer política. La iglesia está dentro también de la política, por estar en la sociedad. Entonces, todo lo que se hace tiene una repercusión política. Cuando Jesús vino a nosotros, sus actitudes, sus palabras, tenían una repercusión política. Por eso fueron los políticos los que lo asesinaron, junto con los religiosos. Intervino Pilatos, intervinieron los soldados y también los fariseos, por supuesto. Ellos no solo rezaban, no solo leían el Antiguo Testamento, la ley, sino en su manera de actuar también estaba la política. Eso quisiera decirles en esta Semana Santa, y más bien procurar que lo que hacemos desde nuestra fe tenga una repercusión política, pero a favor de la gran mayoría de nuestro pueblo, del bien común de todas las masas, porque lo contrario sería utilizar la política para fines mezquinos, utilizar la religión para fines mezquinos. Con esto, amigas y amigos, con el cariño de siempre les digo, Jamo Semana Kama, Hiki Sin Kama.